8 de septiembre, electivo de medieval. Boecio, comentario a la Isagoge. O Isagoge. Habíamos visto este argumento por el cual todo lo que es común a muchos en un mismo tiempo, eso no podrá ser uno, ahí en el 13. Pero lo habíamos puesto en discusión, ¿no? Porque lo que es común es de muchos, porque una sola y misma cosa está toda entera al mismo tiempo en muchas. Esta es la definición del universal ya desde Platón, prácticamente. Es el uno en muchos. ¿Y por qué se argumenta que ese que es común a muchos en un mismo tiempo, eso no podrá ser uno? Básicamente porque se tiene que estar digamos, en muchas partes al mismo tiempo. Por eso no puede ser uno, pero yo refuté eso diciendo que en realidad que es uno se debe ya a la hipótesis. O sea, es uno por hipótesis, es uno porque aparece uno a la mente. O sea, la mente lo predica de partida, ¿no? De muchos. Por eso sabemos que es uno en muchos. Entonces, el que esté en muchos no le impide ser uno, porque la percepción, digamos, intelectual de que es uno es previa, es anterior, digamos, y es primaria. Es lo que primariamente le aparece a la mente. O sea, la mente percibe el universal primariamente como uno. De manera que eso es más bien un argumento para se usa este argumento en realidad. Si se dice que es uno, pero está en muchos, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Recuerdan? Lo dijimos la vez pasada. Disculpe, profe, ¿cuál fue su pregunta? No alcancé a escuchar bien. La pregunta es, ¿qué se deduce de la observación que el universal es uno en muchos? Precisando que es uno en el sentido que está todo entero al mismo tiempo en muchos, ¿no? No es que una parte, no, o sea, cuando yo predico de cada perro, el universal perro, no digo que cada perro tiene una parte, sino que tiene todo entero, la esencia, tiene toda entera la esencia del perro, la definición del perro, ¿no? Entonces, del hecho que está cada uno, o sea, que en cada perro está toda entera la misma esencia inteligible del perro, se deduce que esta esencia inteligible tiene una característica ontológica específica, diferente a los seres particulares. ¿Y cuál es esta característica? ¿Se entiende la pregunta? Que es subsistente, ¿no? ¿Mm? Que es ¿Cómo? subsistente. No, en realidad, digamos, eso podría haberlo, sí, de algún modo sugerido Platón, pero no es lo primero. Eso es como una consecuencia que se podría ulteriormente deducir, pero que no es verdadera. ¿Sería que están en Dios? Eh, pero eso de nuevo es una consecuencia, sí se podría decir que está en Dios, pero ¿por qué motivo se dice eso? Porque Dios es lo único y absoluto. Y entonces, o sea, ¿qué hace que sea? Claro, eso que sea absoluto está relacionado con ciertas características ontológicas. ¿Es incorporal? Claro, que es incorpóreo, no, y atemporal, ¿no? Está, que lo Claro. universal es incorpóreo y atemporal. En ese sentido es absoluto, ¿no? Es absoluto con respecto a a la relatividad del tiempo y del espacio. Y entonces, claro, de ahí después se puede deducir, se podría deducir con Platón que es subsistente, pero eso está sujeto a contraargumentos, los argumentos de Aristóteles contra la subsistencia de las ideas. Se puede deducir que está en Dios por cuanto sí, digamos,
por cuanto es absoluto, ¿no? Por cuanto el universal es algo absoluto, que no depende, ¿no?, de cada individuo, o sea, que está en una relación inteligible con cada individuo concreto, pero no se agota ni ni en realidad subsiste propiamente en un individuo concreto, ¿no? Está en una relación diferente. Por eso es una relación de carácter como trascendente. No es simplemente algo que se predique del ente concreto como si fuera una parte del ente concreto, como si fuera un accidente del ente concreto, sino que más bien es algo que está por sobre el ente concreto, o sea, que le da su esencia sin, por otro lado, ser agotado por el ente concreto. No es que se agote la esencia de perro porque esté en más o menos perro, porque todos los perros se mueran. O sea, ella está en una relación con la especie, perdón, con los individuos particulares, concretos, especial, que es diferente a toda relación física definitiva, ¿no? Por eso digamos, es una relación como trascendente. Y por eso, digamos, es que sea uno en muchos no significa que no es nada en absoluto, ¿no? Es al revés, ¿no? Es algo precisamente porque la mente, ¿no?, lo experimenta como algo uno. Y sin eso la mente nuestra no funciona. Entonces es algo como necesario para la percepción mental. Bueno, eso evidentemente se aplica tanto al género como a la especie. Mm. Retomemos porque eso aplica al género lo mismo que había aplicado después a la especie, así que podríamos saltarnos al 22. Pues si los géneros y las especies, ahí. Profe, ¿Sí? ¿cuál es la distinción entre género y especie? Porque a veces me parece como que son equivalentes y en otras ocasiones como que, por ejemplo, leyendo el manual de Copleston, en el tema de los universales, en algunas partes me pareciera como que hablan de cosas distintas. Son distintos en el sentido que los géneros son más abstractos que las especies. Las especies se refieren a, o sea, son individuos, ¿no?, que son comprendidos bajo una única esencia específica, por ejemplo, perros, gatos. En cambio, género es algo como más abstracto, puede ser, por ejemplo, eh, no sé, cuadrúpedo, bípedo, pero digamos, no es que haya una distinción simplemente, una distinción simplemente en dos clases de universales, más bien los universales están en una gradación que va como de lo más específico hacia lo más genérico, hacia las categorías más universales. Entonces, géneros y especies pueden variar según, digamos, el grado de abstracción que tú le das. Puede ser cuadrúpedo, pero más abstracto que cuadrúpedo es animal, ¿no? Y más abstracto que animal es ser vivo. O sea, son categorías que según el árbol que propone Porfirio, van de lo particular, en definitiva, hasta lo más general, hasta las categorías primeras, ¿no? Entonces, pueden referirse a distintas clases de universales, variando por su grado de abstracción. Profe, ¿Sí? entonces la especie es como un poco menos abstracta y el otro, digo, eso me fue la idea, el género es más abstracto, ¿cierto? Sí, o si prefieren más universal, claro, o sea, Claro, se entonces el aplica. género sería como, por ejemplo, un árbol y la especie sería como un tipo de árbol, ya sea, no sé, un eh, pino, un olmo, cualquier tipo de exacto, árbol. sí, Ah, ya, perfecto, vale. sí, sí, sí. Claro, entonces la pregunta es, digamos, general, ¿qué son los universales? Claro, se llaman géneros y especies, pero en el fondo son todos los universales. Bien, leamos aquí del 22.
¿Quién se anima a leer? Yo, profe. Bien. Pues, si los géneros y las especies y los restantes universales no son, son solamente comprendidos por las intelecciones, dado que toda intelección se produce desde una cosa subyacente, ex re subyecta, o bien lo es tal como la cosa es, o bien tal como la cosa no es, pues de ningún sujeto no puede producirse intelección alguna. Sí, aquí subrayo la alternativa que pone, ¿no? O sea, dado que toda intelección supone alguna cosa que se está entendiendo, ¿no? Alguna cosa, ahora estoy entendiendo cosas muy en general, en el sentido de cualquier entidad, ¿no? De una entidad subyacente, o bien lo es tal como la cosa es, o sea, la intelección puede reflejar la cosa tal como es, o no reflejarla, ser tal como la cosa no es, ¿no? Bueno, la ambigüedad está en esa palabra cosa, en definitiva, porque ¿cuál es la cosa o la entidad? Claro, subyacente, ¿es una cosa subsistente? No, es una cosa no subsistente. Ahí está como la ambigüedad ontológica, la cosa. Y yo trato de traducir coherentemente res con cosa, para que sea más fácil de entender lo que hay detrás. Re subiecta. Oh, y veamos entonces cuál es la respuesta. Sigue nomás. Si la intelección del género y la especie y de los demás universales viene de una cosa subyacente, ex re subyecta o sujeta, de tal manera que la cosa que entiende tal como es, ya los universales no solo están puestos en el intelecto, sino que tienen existencia, consistunt, también en la verdad de las cosas, y nuevamente hay que investigar cuál es su naturaleza, lo que buscaba la cuestión anterior. Claro, entonces si los universales reflejan algo que es en la realidad, pareciera tener que deducirse que entonces ellos existen en la verdad de las cosas. Consistunt, que es un verbo que sugiere como la subsistencia, ¿no? Porque evidentemente si los universales no fueran reflejo de una cosa que existe, pareciera que fueran falsos, porque digamos, lo que es verdadero debería ser una correspondencia del intelecto con la realidad, con la cosa tal como es. Y ahí está como la ambigüedad. Pero si consisten, si existen, si subsisten, pero de nuevo hay que investigar cuál es su naturaleza, cómo exactamente existen, ¿no? Sigue nomás. Pues si la intelección del género y de los demás universales se toma de la cosa, pero la cosa sujeta al entendimiento no corresponde a como la cosa es, necesariamente es vana la intelección que, por un lado, se toma de la cosa, pero por otro, no corresponde a la realidad de ella. Eso es, efectivamente, lo falso, aquello que se entiende de manera distinta a como la cosa es. Pero pareciera que si entonces los universales no existen in rerum natura, en la naturaleza de las cosas, pareciera que entonces el entendimiento no corresponde a cómo la cosa es. Y entonces pareciera que la intelección es vana. Pues que tiene algo que ver con la cosa, pero al parecer la deforma en algún sentido, porque la intelección pareciera distinta a cómo la cosa es, y por ende, entonces la intelección sería falsa. Sigue nomás. Así, por tanto, como el género y la especie, ni son, ni cuando son entendidos, su intelección es verdadera. Es claro que hay que abandonar todo afán de disputar acerca de estas 5 cuestiones, dado que no investiga ni de una cosa que es, ni de una cosa de la cual se pueda entender o decir algo verdadero. Sí, o sea, en otras palabras, pareciera que si el género y la especie, en cuanto universales, hemos mostrado, él piensa haber mostrado, nosotros le agregamos algunas observaciones, ¿no? Pero si lográramos mostrar que el género y la especie ni son
ni cuando son entendidos su intelección es verdadera, entonces no sería inútil investigar acerca de estas cosas porque serían algo así como ilusiones de la mente, serían algo falso, ¿no? Porque el problema, claro, es siempre el mismo, ¿no? O sea, las cosas, digamos, externas, llamémoslo así, son particulares, pero los universales, por la definición, no son particulares, entonces son justamente universales, entonces serían diferentes, o sea, esas entidades que están en la mente serían entidades diferentes a las entidades de la realidad, que son particulares, y entonces serían como una ilusión de la mente, serían una falsedad, ¿no? Digo serían porque en realidad no, no es así, ¿no? Pero así puede parecer a primera vista. ¿Eh? ¿Sí? Aquí en 25, cuando dice de disputar acerca de estas 5 cuestiones, ¿qué cuestiones se está refiriendo? Esas cuestiones, bueno, la que había resumido en el pasaje mismo de Porfirio, ¿no? Si son, em, si Que esas me parecían que subsisten. eran como 3, o al Ah, menos... claro, que después se subdividen, ¿no? Si, bueno, si están, si subsisten o si están puestos en los puros y desnudos intelectos, y en caso que sean subsistentes, si subsisten como entes corpóreos o incorpóreos, ¿no? Y si subsisten separados de los entes sensibles o estando puestos, claro, según la alternativa que tú tomas, podrías subdividir y crear dos, claro, podrían subsistir y ser corpóreos o incorpóreos. O sea, cada una de las alternativas podría tener una doble posibilidad. Creo que a eso se refiere. Pero sí tiene razón, yo creo que en las preguntas de base son 3 las preguntas últimas. Ya, profe, gracias. Bien. Oh, está clara la pregunta, entonces, ¿no? Antes que pasemos a la respuesta que él intenta dar. No sé si quieres. ¿Sí? A la pregunta se refería como a la problemática que se plantea como en estos 25 como puntos o párrafos que estamos viendo. Claro, claro. Las preguntas como él las plantea en claro, como en la explicación del planteamiento del problema. Ya, O sea, sí, él al menos yo sí. intenta aquí dar una respuesta. Y bueno, y como veremos, intenta dar una respuesta aristotélica, aun cuando él dice que no es que él la comparte enteramente, pero como está, dice, introduciendo una obra de Aristóteles, que son las categorías, él intenta plantear una respuesta desde la perspectiva aristotélica. Pero claro, es interesante este texto porque muestra un poco, para mi gusto, las ambigüedades de la respuesta aristotélica. Sobre estas ambigüedades de la respuesta aristotélica, después se producirá digamos, toda la discusión medieval. Sigue nomás. ¿Quieres seguir, Sebastián, o alguien más? Me gustaría que leyese a alguien más como para dar Ah, más ya, participación. Profe, yo quiero leer. Yo quiero leer. perfecto. Valentina, excelente. Esta es, por lo tanto, al presente la cuestión acerca de las cosas propuestas que nosotros resolveremos con este razonamiento con el acuerdo de Alejandro. En efecto, decimos que no es necesario que toda intelección que se forma en un sujeto, pero no es tal forma como el sujeto, se muestre falsa y vacía. Pues la falsa opinión y no la inteligencia se da solo en aquellas cosas que se forman por composición. Por ejemplo, si alguien compusiera y juntara con el intelecto aquello que por naturaleza no se puede juntar, nadie ignora que eso sería falso, como si alguien juntara el caballo y el hombre con la imaginación y formara un centauro.
Pero si esto ocurriera por división y abstracción, ciertamente la cosa no es tal como la intelección, y sin embargo aquella intelección no es en absoluto falsa, pues hay muchas cosas que tienen su ser en otras cosas, de las cuales o bien no pueden separarse en absoluto, o bien si se separan de ningún modo subsistirían. Y para que esto se nos aclare como un ejemplo común, la línea, por cierto, en el cuerpo es algo, y aquello que es se lo debe al cuerpo. Es decir, que mantiene su ser gracias al cuerpo. Lo que se muestra así, en efecto, si fuera separada del cuerpo, no subsistiría. Pero ¿quién alguna vez tomó mediante algún sentido una línea separada del cuerpo? Pero el alma, después de recibir en sí misma de los sentidos cosas confusas y mezcladas, las distingue con su propia potencia y reflexión. En efecto, todas las cosas incorpóreas de este tipo que tienen su ser en los cuerpos, el sentido las transmite a nosotros junto con los mismos cuerpos. Pero el alma, por su parte, que tiene el poder tanto de componer las cosas separadas como de analizar los compuestas, distingue de tal manera las cosas que son transmitidas por los sentidos confusas y conjuntas de los cuerpos, que contempla y ve la naturaleza incorpórea por sí misma y sin los cuerpos en los cuales se concreta. En efecto, son diversas las propiedades de las entidades incorpóreas mezcladas a los cuerpos y aunque sean separadas del cuerpo. Por lo tanto, los géneros y las especies y los demás universales o bien se encuentran en las cosas incorpóreas o bien en las cosas que son corpóreas. Y si el alma las encuentra en las cosas incorpóreas, allá tiene una intelección incorpórea al género. Pero si ha percibido los géneros y las especies de las cosas corpóreas, extrae, Auffert, de los cuerpos, como suele ser la naturaleza de las cosas incorpóreas y la contemplación sola y pura, tal como en sí misma la forma es. De este modo, el alma, después de recibir estas cosas mezcladas con los cuerpos, dividiendo las cosas incorpóreas, las contempla y las considera. Por lo tanto, nadie diga que nosotros pensamos la línea falsamente porque la captamos de una mente de tal manera como si existiera más allá, praéter, de los cuerpos, cuando en cambio no puede existir fuera de los cuerpos. En efecto, no toda la intelección que se toma en cosas subyacentes de modo distinto de cómo las cosas son debe ser considerado falso, sino, como se ha dicho arriba, es falsa aquella intelección que hace esto en la composición, como cuando juntando un hombre y un caballo piensa que existe el centauro. En cambio, la intelección que realiza esto de las divisiones y abstracciones y asunciones de aquellas cosas en las cuales no solo no es falsa, sino que incluso es la única que puede encontrar lo que propiamente es verdadero. Por lo tanto, cosas de este tipo, igual los universales, están en las cosas corporales y sensibles, pero son entendidas fuera de lo sensible para que se pueda comprender la naturaleza propia en ellas. Para Por un lo tanto, poquito, porque aquí hay bastante que comentar, ¿ya? Oh, por supuesto, esto igual los universales los pongo yo. Todo lo que está en paréntesis cuadrado es agregado del traductor. O sea mío. Para simplemente explicitar cosas que están implícitas, como que en la sintaxis latina se dan más fácilmente implícitos los predicados, pero en castellano es mejor precisarlo, ¿eh? Bien, aquí se ve para mi gusto claramente la propuesta aristotélica de solución y por eso también se ve, yo creo, como la ambigüedad que hay detrás de esa propuesta, ¿eh? ¿Cuál es en sustancia la propuesta? Bueno, es claro que lo falso, dice él, no es lo que se forma por composición, pero aquí en cambio no hay composición, ¿no? Como cuando yo compongo el caballo y el hombre, ¿no? O la mujer con el pez y formo con la imaginación una sirena, etcétera. Eso es falso porque compongo cosas que por sí mismas no se pueden juntar, ¿no? O sea, en realidad podría haber dos tipos de falso, podríamos subdistinguir. Podría haber un falso en el sentido que es algo que no está en la experiencia. Al parecer no hay experiencia como en la ciencia natural de centauros o de sirenas, pero en estricto rigor no hay una incompatibilidad lógica. Podría eventualmente existir, ¿no? O podría haber también un falso en el sentido de contradictorio, por ejemplo, el círculo cuadrado, ¿no? Ese sería falso porque
no simplemente no hay en la experiencia, sino que el círculo cuadrado es contradictorio. Y en cambio aquí dice lo que ocurre no es una composición de dos elementos que no van juntos, o ya sea en la experiencia o en la lógica, sino que aquí hacemos una especie de división con el intelecto, que después será llamada abstracción. O sea, se extrae, pero toda la ambigüedad está en ver qué significa esto, de que se extrae algo, porque abstraer, eso significa extraer, ¿no? Como que se extrae supuestamente del ente sensible, ¿no? Algo que al parecer está en el ente sensible, pero la mente es capaz de tomarlo por sí solo, como extraerlo, ¿no? Por ejemplo, la línea, ¿no? Que está en un cuerpo, por ejemplo, en esta mesa, hay una línea, el lineal tiene como bordes, que son, digamos, donde se puede decir que hay líneas, ¿no? Y entonces Aristóteles dice, aquí refleja la postura de Aristóteles, separada del cuerpo la línea no subsistiría. Entonces lo que está diciendo es que la línea tiene su subsistencia en el cuerpo. Y en la experiencia sensible entonces pasa lo mismo. Cuando nosotros vemos una línea corpórea, nosotros no vemos la línea pura de la geometría, ¿no? Porque esa la ve solo el intelecto. Con los sentidos vemos la línea tal como se encarna, digámoslo así, en este cuerpo, ¿no? Entonces eso se resume en esta fórmula, ¿no? Que cosas incorpóreas de este tipo tienen su ser en los cuerpos, ¿no? Porque empíricamente, físicamente pareciera que no existen en los cuerpos, pero al parecer la mente tiene el poder como de separar, ¿no? Separar eso, analizar las compuestas, entonces distinguir las cosas que son transmitidas por los sentidos confusas en el sentido de conjuntas a los cuerpos, y entonces la mente logra contemplar la naturaleza incorpórea por sí misma y sin los cuerpos en los cuales se concreta. O sea, con la mente yo puedo concebir la línea pura, ¿no? Como concepto geométrico puro, completamente independientemente de los cuerpos, ¿no? De la corporeidad. Y en efecto, bueno, el propio Aristóteles reconoce que son diversas las propiedades de las entidades incorpóreas, ¿no? Aunque sean separadas, mezcladas a los cuerpos, aunque sean separadas del cuerpo. Y entonces de ahí se deduce digamos, esta fórmula, o sea que, un poquito más abajo, que existen en los entes singulares, ¿no? O sea que los universales existen en los entes singulares, pero se piensan como universales, ¿no? No, eso no lo habíamos leído, pero bueno, ¿hasta dónde habíamos leído? Profe, Hasta el 11, me parece, ¿no? Sí. Sí, a ver, dime. ¿se me escucha bien? Sí. Me entró la duda al respecto de cuál es la distinción en la cual se ocupa a veces la palabra subsistir y existir. ¿Se ocupa de parte de Boecio? Claro, En el en texto? este texto en particular. No es excesivamente claro, porque precisamente eso es lo que está como tratando él de dilucidar, y no siempre como es coherente en este uso. Pero yo diría que más bien él tiende a utilizarlo como sinónimo. Existir y Sí, subsistir. porque, profe, por ejemplo, en 11.13, cuando dice que los universales existen, por un lado, en los entes singulares, me pareciera ¿Sí? que la distinción que hace, por ejemplo, es como que cuando se refiere que algo existe, no será necesariamente ese algo que existe tiene como una subsistencia, entendiendo subsistencia como una, entre comillas, existencia como independiente, como por ejemplo cuando en 13 cuando dice que los universales existen en los entes singulares, como la línea existe en la mesa. Por otro lado, esa línea no subsiste como, sino que está como en el,
en este como ente singular. No sé si Dante. quedó claro lo que está... Perdón, voy a tener que hacer una breve tarea, vengo en 2 minutos, así que esta pregunta es muy importante, ¿eh? Voy a dejar Ya. grabando porque si no después se me olvida retomar la grabación. Bien, ahora sí. Mm, ¿Cómo decías tú entonces que según tú él distinguía el existir del subsistir de los entes, de los universales? Sí, como en 11.13, como que me da la sensación en que, por ejemplo, para él subsistir como cuando algo, entre comillas, existe como independientemente de otra cosa. En cambio, cuando ocupa existir aquí en 13, pareciera como que los universales, por ejemplo, como la línea de la mesa, existe como junto a la mesa, pero no subsiste como independientemente, incorpóreamente, como... De hecho, después dice como eso mismo, como que, pero se piensan como universales, como
Como esa era la problemática que le había Claro, planteado existen en anteriormente. los entes singulares, sí, pero a mí me da la impresión que no hay una clara, o sea, no hay un término claro que distingue el ser subsistente como de otro modo de ser, porque tendría que estar claro, para que las palabras fueran usadas de un modo coherente, tendría que haber una conceptualización coherente que diferencia un modo de ser de otro modo de ser, ¿no? Y aquí pareciera que no hay, como que tiende a pensarse el ser siempre como sustancia. Y por eso se dice que la línea, por ejemplo, existe, tiene su sustancia, claro, dentro de un ser corpóreo, ¿no? Porque de algún modo se le tiene que otorgar esta subsistencia para que sea algo. Entonces mi impresión es que él lo sigue usando más o menos como sinónimo. En el texto, a ver, veamos el texto latino Sí, eso mismo le iba a para, mencionar al respecto de qué palabra latina ocupaba, por ejemplo, cuando ocupa subsistir o existir, que igual puede ser aclaratorio. claro, yo traté ahí de ser coherente en la traducción para que fuera... ¿cuál era el 13? 11.13 era el que estamos revisando. Claro, aquí utiliza simplemente sunt, ¿ve? El 11.13, ¿no? Ec, o sea, los universales, sunt quidem in singularibus, no, cogitantur universalia. Entonces yo traduje sunt con existen. Quizás no es lo mejor. Sería mejor traducirlo más literalmente como son. Son en los singulares, pero eso prueba para mí que efectivamente él tiende a identificar en el modo de ser de la sustancia todo ser. O sea, no hay como la conceptualización todavía, que será propia de los medievales, una clara conceptualización de dos modos del ente, dos maneras distintas de existir, ¿no? Eh, porque si uno toma, digamos, en rigor esta formulación, sunt in singularibus cogitantur universalia, entonces cuando uno piensa, entonces piensa algo que no es, porque si solamente ellas son en los singulares, si su ser únicamente está en los singulares, entonces cuando yo las pienso como universales, no estaría pensando nada, estaría pensando algo que no es, si tomo el verbo ser así de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se produce el problema, ¿no? Que cuando se les trata de dar una cierta existencia, se dice que la existencia está en los singulares, pero después se admite que yo puedo pensarlas también como simplemente universales. Y entonces no, tengo que usar el verbo ser, no, bajo dos, tengo que distinguir dos modos del ser, que es el trabajo que harán precisamente los medievales, pero que aquí no está todavía, o al menos no está claro. No está claro. Todo eso que dice em, que las cosas incorpóreas, ¿no? Incorporibus esse sum habent, ¿no? O sea, tienen su ser en los cuerpos. Entonces, es raro porque cuando yo las extraigo, ¿qué ser extraigo? Si su ser está solo en los cuerpos, ¿cómo podría yo como extraerlo? Dejaría de ser, ¿no? Entonces, y yo creo que es una formulación que da, volvamos al castellano, es una formulación que da necesariamente lugar a una contradicción. Porque como que mezcla. Por un lado, mezcla, ve que usa esta palabra mezclar, ¿no?
a ver si antes lo había subrayado, mezcladas, ¿no? Recibe estas cosas, ¿no? O sea, los universales, los recibe mezclados con los cuerpos, como si los universales fueran algo que se mezcla, ¿no? Como dos sustancias como químicas que se juntan y después con un análisis químico yo la extraigo, así como extraigo un metal del ¿cómo se llama en términos, no sé cómo se llama en términos técnicos, como el material como de tierra y de cosas que no exactamente tierra, tiene un nombre específico, ¿no? Que algo donde el metal está mezclado y el proceso de minería, ¿no? De extracción de los metales, aufert, extrae, ¿no? Extrae el fierro del elemento en el cual está como incrustado, mezclado, etcétera, ¿no? Pero resulta que estas dos cosas son, por propia admisión de Aristóteles, son deshomogéneas. ¿Cómo se hace para mezclar, ¿no? químicamente un cuerpo con... La línea no está mezclada a la mesa como el fierro dentro de la roca, ¿no? Entonces, esa es el concepto mismo de abstracción, que es ambiguo porque hace pensar que hay como dos cosas mezcladas y entonces la mente sea como un laboratorio químico que como que extrae de la mezcla, ¿no? Lo que es incorpóreo. Y además lleva la dificultad insuperable que por admisión propia de Aristóteles lo corpóreo no entra en el alma. No puede entrar lo corpóreo en la mente o en el alma. Entonces esta extracción no se sabe bien dónde tendría lugar, dónde la mente actuaría para separar estas dos cosas si lo corpóreo no entra, ¿no? Como el material ferroso entra en el laboratorio del químico, claro, y al entrar, después yo lo analizo. Pero si primero la cosa no entra, ¿qué es lo que estoy analizando? ¿Cómo funciona esta abstracción? Entonces, este proceso de la abstracción, ¿no? Tal como lo plantea Aristóteles, y aquí Boecio bueno, y en parte los escolásticos seguirán esta fórmula de Aristóteles, pero para mi gusto nunca superarán ciertas como contradicciones intrínsecas digamos, de este planteamiento. No, porque queda el hecho que, digamos, Aristóteles y Boecio aquí, el Boecio aristotélico aquí, digamos, admiten que la mente nuestra es capaz, ¿no? de contemplar y ver la naturaleza incorpórea por sí misma, ¿no? Y sin los cuerpos en los cuales se concreta. Vamos a ver cómo era en el latín este se concreta, porque, claro, esos son los términos que un traductor aquí en este género de traducción tan analítico debería yo siempre haberlo anotado, qué palabra está traduciendo eso, ¿no? El 1106. Animus cum confusas res permixtasque in se assensibus cepit, como que la recibe mezcladas de los sentidos, ¿no? Como si los sentidos pudieran captar los universales por sí solos. Se dan cuenta que aquí hay una contradicción. El sentido es algo particular mío que está captando algo particular en la naturaleza. Es mi sentido particular, mi mano particular, mis nervios particulares que están captando este perro particular. ¿Cómo pueden estos sentidos particulares que están captando un perro particular recibir mezclado con eso? Mezclado, ¿qué significa? Mezclado con eso la esencia universal de perro. ¿De dónde salió el universal? Si aquí a nivel de los sentidos estamos hablando de una relación entre seres particulares, concretos. ¿No? Entonces, no se entiende cómo exactamente. ¿No? Después la cogitación tendría que distinguir eso. Tendría que haberle llegado lo universal a través de lo particular. Aquí creo que hay una contradicción. La contradicción viene directo de la fórmula, para mi gusto, que dice que las cosas incorpóreas tienen su ser
en los cuerpos, ¿no? Esse sum tienen su ser en los cuerpos. De eso se deduciría, en rigor, que entonces fuera de los cuerpos no tienen ningún ser. Pero entonces eso no explica por qué la mente sí puede captarlas como puros universales, precisamente sin los cuerpos. Y de nuevo repite, ¿no? Que a sensibus confusa et corporibus coniuncta, ¿no? O sea, recibe las cosas confusas, mezcladas. Confuso significa mezclado, en latín, confusus, mezclado. Y juntas con los cuerpos, ¿no? Y después las distingue, ¿no? Para poder ver la naturaleza corpórea per se, no la ve per se, y sin los cuerpos. Sine corporibus in quibus est concreta. In quibus est concreta. ¿Qué significa? Que un universal es, no, se concreta en un cuerpo. Esto lo voy a copiar aquí para copiarlo en el castellano. Concreta, peculecur. ¿No? Se concreta, entonces traducía, o sea, no traducía, sino que utilizaba la misma palabra. Ahora lo perdí, ¿no? Se concreta, ahí. En latín se ocupa exactamente la misma palabra. ¿Se dan cuenta que, digamos, todo el esfuerzo aquí está en quitarle su ser autónomo, ¿no? A los universales, porque eso corre riesgo de darle razón a Platón, en algún sentido, ¿no? Ahí apunta la polémica aristotélica, como que gira en torno al problema, ¿no? Tratando de encontrar una fórmula que dé razón del hecho de que los universales la mente los percibe por sí solos, y al mismo tiempo contradecir a Platón y decir que las ideas no existen, ¿no? No era fácil encontrar una vía media entre estas dos posturas, y por eso Aristóteles gira en torno al problema y no encuentra para mí una fórmula satisfactoria. Estas fórmulas que encuentra son ambiguas, y de ahí, digamos, insertarán contradicciones que afligirán la filosofía crónicamente, no solo en la Edad Media, sino que hasta la época moderna y contemporánea, hasta hoy. Porque hasta hoy está ese afán de no darle el partido ganado a Platón en esta cosa que los universales, de algún modo, ¿no? Tienen su modo de ser propio, y entonces tienen un grado de existencia préter, no más allá de los cuerpos. No puede, no, cuando yo digo, la captamos con la mente de tal manera como si existiera más allá de los cuerpos, cuando en cambio no puede existir fuera de los cuerpos. Y entonces, ¿cómo la captamos fuera de los cuerpos si no puede existir fuera de los cuerpos? Hay una incongruencia aquí, ¿no? 1.11.10, veamos eso también cómo suena en latín. 11.10. Nemo ergo dicat falso nos lineam cogitare, entonces no pensamos falsamente la línea. Quoniam ita eam mente capimus quasi pro preter corpora sit. Cum preter corpora esse non possit. No, de tal manera captamos con la mente la línea, sobreentendido, casi como si existiera preter corpora, más allá de los cuerpos. Mientras en cambio, más allá de los cuerpos, no puede ser, ¿no? Entonces el verbo aquí es ser, es un verbo evidentemente generalísimo, no universalísimo.
Y es aquí yo creo que quizás en esta frase es donde se ve más claramente la contradicción, ¿no? Nosotros las captamos como si no existiera el universal más allá del cuerpo, de los cuerpos. Pero al contrario, cuando al contrario, no puede ser más allá del cuerpo. Y entonces, ¿qué captamos? ¿Qué captamos si la captamos más allá del cuerpo cuando no puede ser más allá del cuerpo? Sería imposible. Se dan cuenta que la fórmula es contradictoria. Profe, ¿Sí? igual no se podría suponer que ese ser fuera de los cuerpos se refiere a ser físicamente, o eso ya sería suponer como demasiado. Es suponer demasiado, porque él admite con facilidad, el propio Aristóteles, ¿no? Que los universales no son algo corpóreo, ¿no? Son algo, pero no corpóreo. Claro, él no quiere decir que sean subsistentes, pero no puede negar. Claro, es cierto que puede haber un prejuicio no explícito de que lo sustancial es como principalmente lo corpóreo. Entonces, al quitarle corporeidad, pareciera que se le está quitando como sustancialidad, pero no se le está quitando todo tipo de ser. O sea, esto Aristóteles lo tiene claro, lo dice ahí también en el libro séptimo de la metafísica, que de algún modo no, los universales son, no porque si no, no habría objeto de la ciencia, ¿no? Cuando hacemos ciencia, porque para él es muy claro que la ciencia es ciencia de lo universal, ¿no? Cuando hacemos ciencia siempre utilizamos, ¿no?, necesariamente universales. En todo nuestro saber funcionamos con universales. Y entonces está la intuición que algo tienen que ser, ¿no? Pero no hay, digamos, falta como este salto que durará siglos en darse y se dará recién en la escolástica medieval, ¿no?, de precisar que entonces el ser debe existir como en dos modos diferentes. Bueno, eso aparecerá después, claro, aquí estamos con Boecio recién en el siglo VI, ¿no? Entonces eso aparecerá en la terminología técnica después de las edades oscuras o de los siglos difíciles, ¿no? Que son los últimos siglos bueno, salvo el intervalo carolingio, pero los últimos siglos del primer milenio son siglos muy complicados, donde la situación europea es muy complicada, recién como la civilización vuelve a organizarse más con el otro milenio, en el siglo XI, y por eso la discusión nosotros tiene como este salto, ¿no? Pasa aquí de Boecio directamente al siglo XI, porque ahí se reorganizan mejor las escuelas, ¿no? Empiezan de nuevo a existir debates más frecuentes, más sistemáticos, etcétera, y se empieza entonces a vislumbrar esa diferenciación como de dos modos del ser, ¿no? Que el ser, que se reanuda de algún modo a Aristóteles, pero precisa, ¿no? Precisa en qué sentido, ¿no? Hay dos modos del ser. Ya tenemos un poquito, podríamos alcanzar a terminar este texto. Volvamos al español. Profe, ¿Sí? antes de continuar tenía una duda. ¿En qué se Ujú. diferencia el universal de la esencia? Lo que pasa es que la palabra el drama de la palabra esencia es que en sí misma es ambigua. La palabra usía, ¿no?, que nosotros traducimos con esencia, tiene esa misma ambigüedad. O sea, puede ser entendida como esencia mental, universal, captada por el intelecto, y en ese caso es la misma cosa. Claro, como esencia inteligible, la esencia es lo mismo que el universal, no exactamente lo mismo. Pero el drama de la palabra esencia es que también se puede entender como esencia concreta, como esencia individual. Por eso los medievales, esa esencia individual preferirán llamarla sustancia, precisamente para distinguir, ¿no?, la esencia particular, ¿no?, de la universal. Entonces,
después finalmente en el vocabulario técnico medieval, essentia será diferente de substantia, ¿no? O también diferente de existentia. Digamos, ellos contrastarán essentia con existentia. Y dirán que, claro, la esencia de algo puede como encarnarse en una existencia concreta de alguien, pero también puede como separarse. La esencia y la existencia son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, Entonces, cuando se dice, cuando se habla de concepto, esa la... diferencia evidentemente no es, ya está en Boecio, pero no está todavía la terminología técnica que la expresa tan claramente. ¿Cómo? Entonces, cuando se habla de esencia inteligible, se habla, por ejemplo, del hombre, y de esencia individual se hablaría de Juan, por ejemplo. Claro, la esencia concreta es la esencia, es el ser de este hombre. Claro que en latín después tomará el nombre de sustancia. O también existencia. O sea, se habla de la existencia de este hombre, ¿no? Ahora, en cambio, en el caso de Dios, eso después será un tema aparte cuando veremos el tema de la existencia de Dios. En el caso de Dios, en cambio, las dos cosas coinciden, ¿no? Esencia y existencia coinciden. La esencia pensada de Dios solamente puede ser pensada como también existente, ¿no? No puede ser una mera esencia pensada con la mente, pero pensada como no existente. En eso después se basarán uno de los argumentos clave para la existencia de Dios, digamos, en Dios, identificación de esencia con existencia. Entonces, para cerrar la idea, si se habla de esencia inteligible, se estaría hablando de universal. Si se habla de individuales, de particular, ¿o no? Claro, exactamente, sí. Ya, gracias. Claro, precisamente, pero yo cuando hablo en clase hago esa distinción, pero la hago porque tengo que, claro, explicitar lo que en el texto no está muchas veces explícito. Muchas veces en los textos medievales, pero no solo medievales, sino que también, no solo antiguos y medievales, sino que también en los textos modernos y contemporáneos. Muchas veces se habla de esencia. Entonces, es como el consejo que yo les doy cuando leen la palabra esencia, en cualquier texto filosófico tienen que preguntarse, pero aquí se está hablando de la esencia ideal o de la esencia concreta, ¿no? Porque el término en sí es ambiguo, ¿eh? Y muchas de las contradicciones de los filósofos hasta hoy están basadas en ese equívoco. Bien, sigamos con el 12. ¿Quién quiere seguir? Yo puedo leer. Bastián, bien. Ya. Por lo tanto, cuando se piensan los géneros y las especies, entonces desde aquellas cosas singulares en las cuales existen, se recoge su semejanza. Tal como de los hombres singulares, diferentes entre sí, se recoge la semejanza, similitud de la humanidad. Y esta semejanza, pensada por el alma y verazmente contemplada, se vuelve la especie. Y la semejanza, considerada a su vez de estas especies diferentes, semejanza que no puede existir sino en las especies mismas o en sus individuos, produce el género. Por lo tanto, estas entidades, los universales, existen por un lado en los entes singulares, pero se piensan como universales. Las especies no deben ser consideradas nada más que el pensamiento reunido, cogitatio collecta, a partir de individuos numéricamente diferentes con una semejanza sustancial. El género, en cambio, un pensamiento reunido a partir de la semejanza de las especies. Pero estas especies, cuando existen en los singulares, se vuelve sensible. Cuando existen en los universales, se vuelve inteligible. Del mismo modo, cuando es sensible, permanece en los singulares. Cuando es entendida, se vuelve universal. Subsisten, por tanto, en los sensibles, circa sensibila, pero se entienden fuera de los cuerpos, praeter corpora. Nada, en efecto, impide que dos cosas en el mismo sujeto sean diferentes por el concepto, ratione, como la línea cóncava y la convexa, las cuales cosas, si bien se determinan con diferentes definiciones y la interacción de ambas es distinta, sin embargo, siempre se encuentran en el mismo sujeto, pues la línea es cóncava y convexa. Así también uno solo es sujeto de los géneros y de las especies, es decir, de la singularidad y la universalidad. Pero de un modo universal, cuando se piensa,
de otro modo singular cuando se perciben esas cosas, en las cuales tiene su ser. Habiendo concluido esto, toda la cuestión, opino, está solucionada, pues los mismos géneros y las especies, de un modo, por un lado, subsisten, por otro lado, de otro modo son entendidos, y son incorpóreos, pero, junto con lo sensible, subsisten en lo sensible, pero son entendidas como si fueran subsistentes por sí mismos y no tuvieran su ser en otros entes. Pero Platón estima que los géneros y las especies y los demás universales no solo se entienden como universales, sino que también existen y subsisten. Esse atque subsistere, fuera de los cuerpos. Fuera de los cuerpos, praeter corpora. Aristóteles, en cambio, estima que se entienden como incorpóreos y universales, pero subsisten en lo sensible. Yo no estimé oportuno dirimir las opiniones de ambos, pues eso pertenece a una más alta filosofía. Pero por eso hemos seguido la opinión de Aristóteles, no porque la aprobáramos en grado sumo, sino porque este libro ha sido escrito sobre las categorías, que es una obra de Aristóteles. Sí. Ven, esta última página yo creo que responde la pregunta que hacía antes, no me acuerdo si era Sebastián, que él está tomando subsistir, ¿no?, como sinónimo de existir y de ser en general, ¿no? Esse atque subsistere. Existen y subsisten, ¿no? Esse atque subsistere. Existen y subsisten. Y entonces se genera esa contradicción que yo decía antes, ¿no? Que digamos, Aristóteles dice que se entienden como incorpóreos, pero subsisten, que es sinónimo de ser, o sea, que son en los sensibles, ¿no? Claro, aquí está, ven que aquí está en embrión esta terminología de los modos, que después los medievales aprovecharán para decir que hay dos modos del ser, ¿no? Aquí la palabra latina es precisamente modo. Vamos a verificarla, pero es seguramente así, de un modo. ¿Qué número era? No, se me perdió. ¿Cuál era el número? Alio Era modo. 11:20. 11:20, aquí está. Claro, esta palabra modo, anótenla porque después se la aprovecharán los escolásticos precisamente para distinguir dos dimensiones, diríamos nosotros, dos modos diferentes del ser, ¿no? Alio modo subsistunt, ¿no? Alio modo intelleguntur. Alio, digamos, sobreentendido, alio, evidentemente, modo, ¿no? Pero falta aquí todavía lo principal para mi gusto, lo que aclara realmente, decir que en cada uno de estos modos hay ser, son dos modos del ser. No es que de un modo son y del otro modo simplemente son entendidos sin ser. No, eso es una incongruencia. Para que algo sea entendido, tiene que tener un modo de ser, tiene que de algún modo ser, ¿no? Si no, no podría ser entendido, ¿no?, de un modo puro. Intelleguntur vero ut persemet ipsa subsistentia, ¿no?, ac non in alis esse sum adventia. Ven que aquí también, de nuevo, en esta frase es una de esas frases donde se nota más como directamente la contradicción de esas fórmulas. Sunt incorporalia, ¿no? Et sunt incorporalia. O sea, los universales son incorpóreos, sunt incorporalia. Sed subsistunt, no, pero subsisten, pero existen, iuncta, juntos, digamos,
a los sensibles, ¿no? Pero son inteligidas, inteleguntur vero, como si ut per se metipsa subsistencia, como si tuvieran su propia subsistencia, existencia, y no tuvieran su ser, ¿no? Non in alis esse sum habencia, y no tuvieran su ser en otras cosas, ¿no? ¿Dónde está la contradicción que yo aquí individuo? Decir que los universales tienen su ser en otras cosas, ¿no? Cuando en cambio la mente me dice que yo la puedo entender por sí mismas. Y entonces eso es una demostración irrefutable que tienen su propio ser, no tienen su ser en otra cosa. No sé si me explico. Y me gustaría, que tenemos pocos minutos, unos 3, 4 minutos, pero me gustaría escuchar preguntas. Bueno, ya terminamos de leer el texto, así que me gustaría que alguien preguntara o bien volviera a formular esto para ver si se entendió, para ver si se entendió Yo no bien. lo entendí, profe. ¿Cómo? Yo no lo entendí. ¿Qué cosa precisamente no entendiste? El último punto que quería a lo que fue, a la conclusión. Eso de la Ah, contradicción, ¿o no? Sí, esto eso. último de la contradicción. Sí, yo Claro, tampoco voy lo a entendí. resumir eso rápidamente. O sea, no, quizás alguien más puede hacerlo, para ver si alguien más lo puede formular. Esta última contradicción, pero que era la misma que yo había apuntado antes. ¿Alguien más la quisiera como reformular para ver si se entendió? Yo lo que entiendo de que si es que son entendidas de como si fuesen algo que está fuera de lo sensible, es porque tienen que existir de esa manera. Claro, Como exactamente. O sería sea, la contradicción, sería entenderlo de una manera en la que no existen. claro, sería exactamente. La contradicción es entenderlo de una manera que no existe, ¿no? Porque si yo digo, son entendidas como si, tal como, tal como, existentes por sí mismas, entonces quiere decir que, que son existentes por sí mismas, porque si no, tendría que acusar de falso mi intelecto, tendría que decir que estoy entendiendo lo falso, que es solo una ilusión de la mente, que cuando yo veo como la esencia pura del triángulo, mi mente me estaría engañando, ¿no? Porque yo la veo como que existe por sí misma, que no depende de ningún triángulo corpóreo. Al contrario, es el triángulo corpóreo que depende de la esencia inteligible del triángulo, ¿no? Entonces, no puedo acusar de falso, ¿no?, el intelecto cuando me dice que de algún modo, ¿no?, digamos, la esencia del triángulo existe ella por sí sola, existe. Claro, yo lo estoy tomando ahora en mi vocabulario, lo estoy tomando como existir, como sinónimo de ser, y distinto a subsistir, ¿no? En cambio, él está tomando ser, existir y subsistir como si fueran todos sinónimos, ¿no? Y ese es el problema, que no hay una terminología que distingue esos dos modos del ser. Y bueno, resume prácticamente, ¿no?, esto Aristóteles en esta, digamos, última frase contrapone la postura de Aristóteles a la de Platón. Aristóteles, en resumen, ¿no?, dice que se entienden, ¿no?, son entendidos, siempre los universales, ¿no?, incorporales y universales son entendidos, pero subsisten, tienen su ser, ¿no?, en los sensibles. Y Platón respondería, si tuvieran su ser en los sensibles, ¿no?, y si esta fórmula fuera correcta, entonces al dejar de existir la base ontológica donde existen, dejarían de existir. Al destruir esta cosa triangular, ¿no?, también destruiría el triángulo, ¿no? Entonces, pero eso implicaría entonces destruir también todos los demás triángulos del mundo, porque ningún triángulo ya podría ser un triángulo, y eso es lo absurdo, lo contradictorio, ¿no?
bueno, en esta fórmula aquí, aquí resumida en 2 líneas, yo diría, en mi resumen, que aquí está resumido el realismo medieval, propiamente tal. O sea, aquello que los medievales llaman realismo, en el siglo XI, es esta postura, es decir, que los universales de algún modo subsisten, ¿no?, en la naturaleza, ¿no?, en los entes naturales, en los entes corpóreos, en los entes empíricos en general, ¿no? Con diferentes matices, se puede decir que subsisten de un modo, subsisten de otro, pero que de algún modo ellos subsisten, ¿no?, son reales, son res en las cosas empíricas. Este es propiamente el realismo de la polémica, diríamos, del siglo XI. Bien, estaríamos en la hora. No sé si hay ¿Profe? alguna ultimísima observación. ¿Profe? ¿Sí? Entonces la contradicción sería que los universales, según Aristóteles, se entienden como algo separado de lo sensible, pero están en lo sensible. Claro, están, cuando yo me pregunto dónde están, dónde está su ser, ¿no? Él dice está en los sensibles. Y cuando dice entonces, pero ¿cómo se entienden? Entonces se entienden como universales, ¿no? Intelligi universalia, ¿no? Bueno, de ahí que los medievales después como que desarrollarán, eso lo veremos ya mañana, sí, porque ya es el momento, los medievales, ya los neoplatónicos y después los neoplatónicos de la antigüedad tardía y después los árabes también, Avicena, que toman esta discusión evidentemente de los neoplatónicos, elaborarán la famosa teoría de los diferentes estados del universal. O sea que el universal tendría, según ellos, lo veremos mañana, diferentes estados. O sea, en un estado estaría en los entes empíricos y en otro estado estaría en la mente, ¿no? Y eso explicaría por qué, claro, puedes como existir en el mundo natural corpóreo y al mismo tiempo existir en el mundo de la mente, en el mundo mental, ¿no? Y eso explicaría por qué también puede, según Avicena, por qué eso puede haber, bueno, entonces puede haber una correspondencia, una adecuación veritativa, ¿no?, entre el ser natural y el ser mental, porque en la mente tenemos la verdad, porque está el mismo universal, pero dice él, bajo diferentes estados, ¿no? Y bueno, después esta solución también la retomará Tomás de Aquino, porque después, evidentemente, Avicena en esta época se traduce al latín y influye en los medievales latinos, pero en sí ya es una doctrina neoplatónica. Bien, pero para mi gusto, como anticipo ya, no, esa solución no resuelve el problema. Arrastra de un modo más sutil, no, pero arrastra siempre la misma contradicción. Profe, y lo último, Ujú. tengo una duda de Aristóteles. Allá. No sé si me puede responder ahora. Sí, claro, sí. La primera, que es un poco más precisa, es por qué a Aristóteles le interesa demostrar la preexistencia de la forma en la metafísica. ¿Por qué le interesa? O sea, porque evidentemente él, la filosofía de Aristóteles, si bien, claro, se opone a esta idea como de las ideas subsistentes, pero eso no quita que los pilares de la filosofía aristotélica siguen siendo platónicos. O sea, él trata de introducir correcciones, pero está como en la base de la doctrina platónica, haber distinguido precisamente la esencia inteligible como algo, ¿no?, y por lo tanto la forma, ¿no?, como algo distinto del ente concreto, ¿no? Hay algo que es distinto, ¿no? En este ente hay algo que se asemeja a otro ente, ¿no? Y entonces esta semejanza, este algo en común, ¿no?, es evidentemente algo distinto de lo concreto. Esta contraposición particular y universal está en el pilar de la filosofía platónica que Aristóteles hereda, es un heredero del... yo creo que tenemos que liberarnos un poco del prejuicio que Aristóteles, un prejuicio que han alimentado los mismos medievales, ¿eh? Hay que echarle la culpa un poco a ellos también,
esa como mitización de Aristóteles, que había creado algo así como un sistema aparte, como en competencia con el de Platón. Eso es verdad en algunos puntos, o sea, hay algunas críticas puntuales, pero el tronco de la filosofía aristotélica es el mismo que de la filosofía platónica. Disfrazado, es verdad, eso confunde un poco, disfrazado a veces bajo otra terminología. A propósito, esto de la semejanza, antes de cerrar, estamos ya pasados, un comentario rápido sobre esto de la semejanza que menciona al final, ¿no? De la cogitatio collecta, ¿no? Que la mente recoge como la semejanza, ¿no? Recogería la semejanza de los sensibles. No, lo tenía subrayado en el castellano. Cogitatio collecta, esto anótenlo, porque después entrará mucho en la discusión medieval y también moderna, el decir que la especie es un pensamiento reunido a partir de individuos numéricamente diferentes con una semejanza sustancial. O sea, la mente iría recogiendo de lo sensible, ¿no? Desde aquellas cosas singulares, recoge su semejanza, ¿no? Ven como bajo otras palabras se oculta la misma dificultad. Cuando yo digo que recojo la semejanza de las cosas singulares, ¿con qué la recojo? Si yo con los sentidos solo recojo las cosas singulares, la semejanza entre ellos ya es algo que transciende lo singular. ¿Cómo lo recojo? ¿Cómo se explica de nuevo, este universal que me permitiría recoger esa semejanza? No, la semejanza, ¿cómo existe en los individuos? Si la semejanza es algo que es común, no subsiste en los individuos en el sentido de estar como algo que está en cada uno de los individuos. Sebastián levantó la mano. Sí, profe, pero yo quería preguntar al respecto de algo que no era lo que está hablando usted precisamente, sino como qué texto íbamos a ver mañana. Porque Ya, igual este mañana. texto lo terminamos, entre comillas, hoy día, al menos de leerlo. Claro, este texto lo terminamos hoy, lo van a tener siempre que tener en mente porque en toda la discusión que sigue, el texto que los autores tienen en mente siempre es este. Así que es bueno este texto tenerlo bien en mente. Mañana podríamos ver quizás Abelardo, podríamos partir viendo. Sí, pues quizás nos conviene ver Abelardo y después dejar para después Avicena. Aunque es claro, son contemporáneos, pero funcionan como dos líneas separadas que después se juntan cuando entra Tomás de Aquino, un poquitito después, ¿no? A finales como a la mitad del siglo XIII. Pues Avicena y Abelardo son anteriores, ¿no? Convendría quizás partir por Abelardo y después seguir por Avicena, porque Avicena después es como la fuente inmediata de Tomás de Aquino. Profe, ¿y ¿Sí? qué texto de Abelardo? De Abelardo, esa selección que se indica ahí con el archivo que dice selección Fernández, que junta 2 o 3 obras de Abelardo. Lógica, las obras son Lógica Ingredientibus, sería la lógica para principiantes, y hay otra lógica, no me acuerdo ahora exactamente el título, todos se llaman lógica, porque Abelardo es un lógico, digamos, un profesor de lógica, pero claro, como en la introducción a la lógica se afrontaba por tradición, por este mismo texto de Porfirio, se afrontaba la cuestión de los universales, entonces él premite a su tratado de lógica, premite esta discusión. Entonces son, claro, las dos lógicas. Tiene un título más largo, lógica escrita a petición de sus amigos, una cosa así. Y ahí lo indica Fernández en esa selección. Y parece que no le subí el texto latino, voy a ver si puedo subir el texto latino de esas. Entonces eso haríamos, sí, haríamos Abelardo, leeríamos Abelardo mañana.
Bien. Los dejo entonces porque ya se acerca la hora siguiente. Ustedes tienen clase, ¿no? Creo que algunas personas, pero Ah, solamente igual, algunos. Mañana sí tienen sí. todos. Sí, Ya. sí, al menos los de segundo, mañana tenemos todo, después filosofía de Todos. la ciencia. Ah, ya, en este caso algunos. Ya, perfecto. Chao, Bien. profe, cuídese. Nos Hasta vemos mañana mañana, que esté bien. entonces. Que estén bien, Chao. un gusto. Chao, Chao, profe, gracias. muchas gracias. Que esté muy bien. Chao.